Buenos días, un fuerte abrazo a todos, muchas bendiciones. Les habla Orlando González. El ser humano tiene una capacidad de expansión y también de restricción. Somos fragmento del universo y así es el universo. Se expande, se contrae. Nosotros tenemos un hemisferio derecho que tiene que ver con la expansión. El hemisferio izquierdo o la parte izquierda tiene que ver con la contracción. Si tenemos una idea, un proyecto, y a eso le agregamos disciplina, evaluación, tesón, deseo, pero el deseo positivo de hacerlo, lo lograremos. Aun cuando siempre hay la otra parte que nos dice, dentro de nosotros, la contracción, que no se puede lograr, que no se puede realizar, y más si escuchamos voces externas. Tú buscas asesoría y alguien te dice, no, eso no se puede porque eso ya ocurrió. Por lo tanto, nosotros en esa capacidad de expansión tenemos siempre que apoyarnos. Lógico que hace falta también la contracción, que son los límites, que son el autocontrol, importante dentro de nosotros. Porque no podemos pensar que todo es hacia adelante. No, a veces hay que frenar, reflexionar, observar, para luego avanzar y si es necesario, también retroceder un poco. Y no es como dice el dicho siempre, que chivo que se devuelve se esnuca. Todo lo contrario, puede servir ese retroceso para mirar desde otra perspectiva el proyecto, la acción que bien quiere realizar. Ahora, hay técnicas en el concepto tanto espiritual, psicológico, que nos pueden ayudar. Especialmente, hoy voy a intentar dar un resumen sobre el árbol de la vida de la Kabbalah. Allí se expresa tácitamente parte de esa expansión del lado derecho y del lado izquierdo. El árbol de la vida, que aquí intenté hacer este gráfico de manera improvisada, tiene 10 sefirot, que son 10 dimensiones, entendiéndose sefirot por la palabra de zafiro, que lo usaron los cabalistas como una referencia, dado que el zafiro proyecta la luz, los colores de esa luz, porque hay que destacar, aun cuando alguien puede decir que es mentira, que los colores no existen, son fragmentaciones de la luz. Y así nosotros también somos fragmentados en este plano físico, venimos de allá del universo, todo es fragmentación. Ahora, estas 10 dimensiones o sefirot nos dan la posibilidad de comprender medianamente cómo podemos nosotros lograr un cierto o observar un cierto, o mejor dicho, lograr un cierto equilibrio ante los desequilibrios que tenemos nosotros. Fíjense que en estas 10 dimensiones está el lado derecho, donde hablo yo de la expansión del ser, y el lado izquierdo. Si partimos por la dimensión número 10, que es el Marhu, donde allí se da la expresión del ser hecho ya materia, porque no podemos desligarnos de la materia. Tenemos que comprender que aquí venimos también por muchas necesidades que debemos de cumplir. Pero esas necesidades tampoco nos pueden conllevar a ser un eterno enamorador de lo material. Lógico que hace falta la parte material, pero tampoco eso puede anteponerse ante las otras condiciones que el ser requiere. La espiritualidad, el amor, la comprensión, los valores, etc. Y fíjense que el mismo Jesús decía que no solo de pan vive el hombre.
Ahora, el desequilibrio en esta dimensión es cuando uno quiere tener algo de una manera reiterada, por lo menos cuando se podía, o el que pueda, 10, 20 par de zapatos, 4 vehículos. Hay personas que tienen hasta 20 y al final no lo manejan todos. Pero si uno comprende la necesidad del vehículo y comprende la necesidad de los zapatos, entonces puede tender a ser un poco más equilibrado en esta dimensión. Esta es la 10, que tiene que ver con el aspecto físico, con la materia, con aceptarnos tal cual como somos. Luego viene la 9, Yesod, donde allí está el fundamento. Está relacionado con todo la parte sexual del ser. Y a la vez, aquí se expresa el ego. Ese yo que desde más o menos de los 3, 4 años en adelante ya empezamos a construir ese yo y ese ego. Que es necesario, por supuesto. El ego no es que es malo absolutamente. Es importante el ego porque tú le dices a un niño, ¿qué te gustaría hacer cuando estés grande? Quiero ser doctor. Bueno, vas a ser doble veces doctor. Quiero tener una casa. Bueno, se le puede señalar, tendrás eso y más. Porque es parte de su fuerza, de su ímpetu, ese ego. Ahora, ese ego llega un momento que cuando ya tenemos una edad, se estima, no necesariamente así, de 42 años en adelante, debemos medianamente canalizar ese ego. Pero en esta parte de Yesod, aquí en la número 9, es también cómo quiero yo que me vean. La parte social, la relación social. Hay personas que no le gustan hablar, no le gustan saludar. Otros que son muy habladores, son muy extrovertidos. Los extremos en esta dimensión también son desequilibrios. Está desequilibrado aquel que no le gusta saludar, que no le gusta hablar, como también está desequilibrado todo aquel que va siempre hacia afuera, que es muy metido, como dice uno comúnmente. Luego viene la dimensión número 7, Ob, que tiene que ver con el lenguaje estructurado. Ese lenguaje que la misma Biblia dice que la lengua es el castigo del cuerpo. Porque usted quiere terminar una relación con alguien de 20, 30 años, hable algo mal y la relación se termina. Pero a la vez, acá en Ob, somos también muy temperamentales, muy rabiosos, y eso tenemos que también canalizarlo. Hubo 2 sabios, o en el caso de Confucio en Lao Tse, que dice, el que sabe no habla, y el que habla no sabe. Aquí nosotros los venezolanos hablamos mucho, pues el tipo es cotorrero, o la mujer es cotorrera, cuando hablamos de más. Y en la parte número 8, donde está Nesa, tiene que ver con un lenguaje un poco más pensado, el lenguaje emocional. Aquí también está el arte, la cultura, los que le gustan el canto, la música, etcétera, se ubican acá, en esta dimensión que se llama Nesa. Pero también allí tenemos nosotros que en ese lenguaje emocional ser, por supuesto, lo más sincero, porque en el caso este contrario a veces hablamos para mentir, y cuando mentimos, bueno, es uno de los peores pecados capitales, cosa que nadie está exento de eso. Bueno, voy a decir yo que no he mentido, y a veces utilizamos el lenguaje para eso. Luego nos vamos aquí a la cuarta, a Yesef, que tiene que ver con la indulgencia, con la forma del perdón,
donde es necesario nosotros experimentar esa parte. A veces decimos, oh, fulano me hizo algo y yo no lo perdono más nunca. Pero también aquí es el dar. Pero tenemos que aprender también a darnos nosotros mismos. Porque a veces damos no solamente por misericordia, sino damos también por ego, porque queremos que alguien diga que uno es bueno, etcétera. Más que todo cuando es campaña, los políticos, incluyéndome, empiezan a dar y damos para que digan que uno es bueno. Y la gente tiende a votar entonces por el que le da. Pero ese te está dando para mañana quitarte. No te está dando por misericordia. No te está dando por naturalidad. No te está obsequiando algo porque ha sido un patrón de su conducta, sino que lo hace en plena campaña. Y en la otra parte, y antes de pasar a la siguiente, a la número 5, que es Geburá, vamos a señalar que aquí, cuando decimos que tenemos que darnos nosotros, hay que comprender que uno, como dice la Biblia, amar a tu prójimo como a sí mismo, pero uno primero tiene que amarse. Porque cuando tú te amas primero, tienes capacidad para amar al otro, a la otra y a los demás. La quinta, Geburá, tiene que ver con el rigor, el autocontrol, que es importante, porque a veces nos pasamos en la vida diciendo sí sin poder cubrir esa necesidad. Ofrecemos de todo, no somos capaces de decirle a una persona que no. Yo tengo aquí un gran desequilibrio, en muchas de ellas, pero tenemos que ir intentando eso. Luego viene la segunda, que es Homap, que tiene que ver con la, aquí, sabiduría o el conocimiento intuitivo, que es el que nos da a nosotros esa capacidad de pensar algo y de atraerlo, de la imaginación, pero también nos debe dar la humildad, cosa que no es nada fácil en este plano físico, porque ahí nos ataca el ego. En ese Homap de la sabiduría hay que ir al Génesis, donde decía Abraham, al final hay que volverse polvo, porque no somos nada. Esa es la sabiduría. Y en el caso de la número 3, Bina, el lado izquierdo, está la parte femenina, está el conocimiento racional, la inteligencia. Todos somos inteligentes, un poquito más despierto uno que el otro, pero todos somos inteligentes. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el concepto racional o la inteligencia racional? Que somos o intentamos ser muy metódicos, pero a la vez creernos que sabemos y hay que hacer como Sócrates. Al final sé que no sé nada. Y la dimensión 10, la última, Keter, que tiene que ver con la luz. Ahí no podemos llegar. Y si llegamos, bajamos inmediatamente. No da la mente para estar acá. Pero lo más importante es que este árbol de la vida, que es muy complejo, apenas esto es un abreboca y hay cosas que yo no entiendo, es que nos da, en primer lugar, esas 10 dimensiones para ver cómo, a través de la autoobservación, estamos actuando. Feliz día, Dios me los bendiga. Orlando González, espero que le haya gustado. Suscríbase a mi canal y puede también comentar y darle me gusta o de no le guste. Orlando González.